Ok, del ejercicio 2 tenemos 3 incisos. Hay que ver si cada uno de esos incisos es verdadero o falso. Si es verdadero, entonces tendremos que hacer una demostración. Y si es falso, hay que dar un contraejemplo. Las premisas son que, por un lado, A es un subconjunto de los reales, B es un conjunto que va a ser subconjunto de los reales. Ambos conjuntos no deben ser vacíos y tienen que estar acotados. El primer caso, que es, si se cumplen estas premisas, tenemos, entonces se va a cumplir la siguiente igualdad. El supremo de A unión B es igual al máximo, ya sea del supremo de A o supremo de B, ¿no? Al máximo de esos dos supremos. Esta es una afirmación, entonces lo tenemos que demostrar. Como es una igualdad, tenemos que demostrar en la primera contención y la segunda contención. Primero empecé por la segunda contención, donde yo tengo que demostrar que el máximo del supremo A y del supremo B es menor o igual, está contenido en el supremo de A unión B. Entonces, yo tomo primeramente las premisas que están aquí. Estos dos conjuntos, como había dicho, tienen que estar acotados. Entonces, claramente, por un lado, el conjunto A es un subconjunto de la unión de los dos conjuntos, y también el segundo conjunto B, pues también está contenido en la unión de A unión B. Bajo ese resultado, donde A y B partimos de que son subconjuntos de los reales, se cumple. Podemos poner esta relación justamente, ¿no? Hay un resultado que vimos donde, o sea, este es como un paréntesis. Si tengo dos subconjuntos de los reales y se da esta contención, donde uno está contenido en el otro, A contenido en B, entonces, ¿qué ocurre con los supremos? El supremo de A va a ser menor o igual que el supremo del conjunto B. Entonces, partiendo nosotros de este resultado, y de acuerdo a nuestros primeros resultados, que están aquí, entonces, el supremo de A va a ser menor o igual que el supremo de la unión de los conjuntos, y también el supremo de B va a ser menor o igual que el supremo de la unión de los dos conjuntos. Por ello, entonces, el máximo de el supremo de A y el supremo de B va a ser menor o igual que el supremo de A unión B. Y por otro lado, bueno, esta es la primera contención. La segunda contención es la ida. Entonces aquí partimos de primero tomar un elemento en la unión de los conjuntos. Si decimos que X está en A unión B, entonces pues puede estar X en A o puede estar en X en B. Y por tanto también este elemento X va a ser, a nivel ya hablando de los supremos, X es más pequeño que el supremo de A, o bien X es más pequeño que el supremo de B. Por tanto, X va a ser más pequeño que el máximo del supremo de A o el supremo de B, para todo X que se encuentre justo en esta unión de A unión B, ¿sí? Ahora, por definición de un supremo, se va a cumplir que el supremo de la unión de los conjuntos va a ser menor o igual que el máximo del supremo A o el supremo B. Y ya tendré aquí como mi segunda contención. Entonces, ya teniendo 1 y 2, la afirmación entonces es válida y se cumple la afirmación 1. Para el siguiente inciso teníamos las mismas premisas, pero nos están añadiendo otra en donde tenemos que, si nosotros nuestros subconjuntos A y B, su intersección no es vacía, entonces se debería de afirmar que el supremo de A intersección B es igual al mínimo del supremo de A o del supremo de B, ¿no? Aquí yo di un contraejemplo porque no es cierto
el enunciado. En el contraejemplo tenemos los conjuntos A, que se conforma de, bueno, en este caso son el intervalo que va abierto de -1 a 0, unión, que es un único elemento, que es el 2, pero sí se está tocando, unión, y es un intervalo abierto del 3 a 6. Y el segundo intervalo es un intervalo abierto que va desde 1 hasta 2.5, ¿no? Que esto también, pues, los intervalos entonces sí valen porque están en los reales. Entonces, el supremo de nuestro primer conjunto A, dadas sus características, su supremo va a ser 6. El supremo de B tiene que ser el 2.5, ¿no? Entonces, aquí está, supremo de B, 2.5. Ahora, ¿cuál es la intersección de A y B? Ahí la intersección es solamente el punto 2, de manera que se está cumpliendo que A intersección B no es vacía. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el supremo de A intersección B, pues sigue siendo el mismo número 2. Pero ¿qué ocurre con el mínimo del supremo de A al supremo de B? En ese caso tenemos cuál es el valor mínimo entre el supremo de A, que es 6, y supremo de B, que es 2.5. El más chiquito es 2.5. Entonces no están siendo iguales, o sea, 2 no es igual que 2.5. Por lo tanto, este segundo inciso no se está cumpliendo. Y para el tercer inciso también es una demostración un poco distinta, pero que también puede ser válida. Aquí vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, que el ínfimo de A es menor o igual que el ínfimo de B. Puede ser del otro lado, puede ser análoga. De modo que, ¿qué ocurre? Bueno, de entrada, el mínimo de los dos ínfimos de los conjuntos, por esa desigualdad, el mínimo va a ser el ínfimo de A. Entonces hay que mostrar que esta igualdad se está cumpliendo, por como lo acabo de construir. Entonces, para ello, hay que demostrar dos cosas: que el ínfimo de A es un límite inferior para para A unión B, y que si un elemento es cualquier límite inferior para esta unión, entonces se va a cumplir que T va a ser menor o igual que el ínfimo de A. Entonces, vamos por partes. Aquí primero voy a hablar de un elemento de A. Este elemento de A va a ser mayor o igual que el ínfimo de A, por definición, ya que el ínfimo de A es menor o igual a cada elemento de A. De forma similar, ahora voy a hablar de un elemento del conjunto B. En este caso, B va a ser mayor o igual que el ínfimo de B, pues, y también se da la relación. Aquí, ínfimo de B tiene que ser mayor o igual que el ínfimo de A. ¿Qué va a producir entonces el resultado? B mayor o igual que el ínfimo de A para todo elemento B que se encuentra en el conjunto B. Y como todo elemento, digamos aquí en este caso, un elemento C de la unión de los conjuntos satisface que o puede C estar en A, o C estar en B o en ambos, entonces este elemento C, que es mayor, va a ser en consecuencia mayor o igual que el ínfimo de A, por lo cual el ínfimo de A es un límite inferior para la unión de los conjuntos. Y ahora, tomamos un elemento T, nuevamente. T es cualquier límite inferior para la unión de A unión B. Como se está dando esta relación donde T es menor o igual que C, para todo C que se encuentra en la unión, entonces, como consecuencia, tenemos que T es menor o igual que C para todo elemento C que está en el conjunto A. En particular, ¿para qué lo necesitamos? Para nosotros decir que T es un límite inferior para este conjunto A, y así por la definición de ínfimo, T
T tiene que ser menor o igual que el ínfimo de A. Por tanto, el ínfimo de A es un límite inferior para la unión que es mayor o igual que cualquier otro límite inferior para la unión de A unión B. Entonces, esto quiere decir que el ínfimo de A unión B es lo mismo que el ínfimo